importante tema de salud, como siempre los que abordamos acá en Viva la Mañana, y agradecemos al doctor Cristian Hernández Murcia, quien ya está con nosotros para conversar acerca de este tema, las cirugías para pérdida de peso, para poder bajar de peso. Doctor, un placer recibirlo. Gracias por la invitación, es un placer estar nuevamente con ustedes. Miren, ese tipo de temas me interesa mucho porque he pasado viendo ciertos documentales y digo, bueno, ¿será? Y eso se logra de personas que tienen una gran cantidad de peso y de pronto... Es definitivo y que se ven grandes historias de éxito. Sí. Ahora bien, en El Salvador se está realizando este tipo de procedimientos. Doctor, cuéntenos, ¿y cuáles son los que más comúnmente se realizan, digámoslo? Bueno, estamos realizando estas cirugías para perder peso desde hace aproximadamente 10 u 11 años. Lo que pasa es que no ha sido tan popular porque la aceptación, incluso en el gremio médico, ha sido en forma paulatina. Pero ya tenemos 11 años de experiencia en esto y realizamos dos tipos principales de cirugía: la manga gástrica laparoscópica y el bypass gástrico laparoscópico. Esos son los que se realizan en nuestro país, pero entiendo que también a nivel internacional hay otras dos opciones, ¿verdad? Que son como bien todavía famosas. Ya está cayendo en desuso, pero todavía en Estados Unidos se hace la cirugía de banda gástrica. Ajá. Es un anillo que se coloca alrededor del estómago y daba sensación de restricción. Correcto. Pero ahora ya está más en desuso y estamos retirando las bandas y convirtiéndolas a bypass gástrico o manga gástrica. Ok. Ahora, este es un procedimiento, digamos, que se va a hacer por salud. ¿Es recomendado en algún momento al paciente decir, mira, lo recontra necesitas? ¿O es simplemente por una persona que quiere bajar de peso con este método, digámoslo? Esa es una excelente pregunta, porque tenemos que quitar el estigma que la cirugía de pérdida de peso es algo estético, y ese es el error en que se cae en la mayoría de las ocasiones. La cirugía está indicada para recuperar la salud. Yo tengo un lema que es el primer paso para recuperar tu vida, porque a veces en casos de obesidades, ya con enfermedades como diabetes, hipertensión, hígado graso, no hay manera de revertirlas solamente con dieta, ejercicios y mucho menos con medicamentos. Ahí es cuando entra la cirugía, está bien indicada y es para revertir estas enfermedades asociadas a la obesidad. Cabe mencionar que la obesidad también acorta 15 años la esperanza de vivir. Sí. Es decir, si alguien tiene 60 años, pero tiene obesidad, ese paciente ya tiene 15 años menos de esperanza de vida que alguien que no tiene obesidad. Esto quiere decir entonces que no toda la persona que tenga sobrepeso va a ser candidata para este tipo de cirugías. Exacto, no todas las personas. ¿Cuáles son las características que debe de reunir una persona para poderle recomendar, en este caso, el bypass gástrico? Tenemos criterios para establecer quiénes son candidatos a la cirugía de pérdida de peso. Y es todo paciente que tiene obesidad grado 1 en adelante. A grosso modo, tenemos el peso normal, sobrepeso, obesidad grado 1, 2, 3 y hay superobesidad y superobesidad. Cuando el paciente ya tiene obesidad grado 1 y alguna enfermedad metabólica a la cabeza, diabetes tipo 2, el paciente ya es candidato a una cirugía de pérdida de peso. Con el bypass gástrico, la diabetes se puede revertir en las primeras 72 horas o en la primera semana de la cirugía, cosa que ningún medicamento logra alcanzar. Y cuando hablamos de bypass, para que le expliquemos justamente a las personas y que están pendientes de este tema, es decir, ¿qué es lo que se realiza? Yo le preguntaba al doctor, mire, ¿qué es el intestino delgado al final lo que viene a realizar en nuestro cuerpo? ¿Cuál es esa importancia para poder en mi mente pensar cómo es que se hace esta situación dentro? Sí, el bypass gástrico es una cirugía combinada. El estómago de un adulto tiene la capacidad aproximadamente de 2 litros o más de comida. Lo reducimos a 2 onzas. Ese es el primer paso. Cortamos la parte alta del estómago, lo reducimos a 2 onzas. Ese resto del estómago queda excluido junto con la primera porción de intestino delgado. Ese intestino delgado lo subimos a este nuevo estómago pequeño creando un bypass o un atajo, y la comida, cuando el paciente la recibe, come menos, cabe menos y luego se va por un atajo a la parte más baja del intestino. Contestando a su pregunta, esa parte del intestino que queda excluida no va a absorber nutrientes. Y ese es el secreto por qué el bypass es la mejor cirugía para revertir enfermedades metabólicas y para perder peso a largo plazo.
¿Qué hay del aprovechamiento de ese alimento en cuanto a la absorción de los nutrientes? Esa es una excelente pregunta porque el paciente tiene que saber que la cirugía solo es el primer paso para cambiar su vida. Luego del bypass gástrico necesita tomar vitaminas en forma permanente para reponer los nutrientes que no absorben en la primera porción del intestino. Muchos pacientes me dicen, doctor, pero yo no quiero tomar vitaminas porque ya estoy cansado de pastillas de la presión, pastillas del azúcar. Pero yo les pongo un ejemplo, si usted se va de vacaciones y las olvida, no es problema. Usted se las puede volver a tomar cuando regrese. Es decir, hay que tomar vitaminas en una forma constante, pero no es algo tan malo que si no me la tomo un día me va a pasar algo. Es una cuestión de hábitos, cambiar a una vida más saludable. Disciplina, ¿verdad? Disciplina. Y me imagino también el tipo de alimentación, perdón Mario, el tipo de alimentación también debe de cambiar. Sí, la cirugía tiene esa ventaja, quita la ansiedad de comer. El paciente siente saciedad con un poquito y ya no se desespera, cosa que no podemos hacer con las dietas. Con las dietas tenemos ansiedad, nos enojamos, nos desesperamos por comer. Con la cirugía no, porque evitamos esa parte donde nos da el apetito, en el fondo del estómago. Entonces nos cambia, es más fácil, hasta nos cambia el paladar, el gusto, y nuestro cuerpo, al saber que absorbemos menos, empieza a priorizar y empieza a buscar lo sano. Y yo justamente eso quería preguntar, lo que está diciendo Luciano, porque yo le preguntaba al doctor y le decía fuera del aire, ¿puede engordar otra vez una persona con una cirugía de este tipo? Es decir, porque si bien es cierto, se tiene que alimentar bien, entonces para absorber nutrientes buenos, para absorber vitaminas, tiene que haber una buena alimentación. Si seguimos con comida chatarra, pues me imagino que habrá algún tipo de... Exacto, y ese es uno de los principales puntos de los cuales los detractores de la cirugía se aferran y dicen, el paciente puede volver a engordar. Y sí, con el bypass gástrico es menos probable que con la manga gástrica, pero yo le ponía un ejemplo fuera de cámaras. Si un paciente vive 10 años o 15 años sin obesidad y sin enfermedades, la cirugía fue un éxito. Si lo comparamos con una cirugía de cáncer, un paciente vive sin cáncer 5 años, decimos que fue un éxito la cirugía. ¿Por qué no con la cirugía de pérdida de peso si el paciente vive 10 años o 15 años sin sobrepeso? Tenemos consulta, doctor, a través del WhatsApp de Viva la Mañana. Llega esta pregunta y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra audiencia. Dice, ¿qué tan seguro son esas cirugías que se han visto muchos casos que hasta la vida pierden los pacientes? Esa es una muy buena pregunta porque es el temor de la mayoría de los pacientes. Tenemos que entender una cosa, todo paciente con problemas de obesidad es un paciente enfermo, a veces muy grave, aunque ande caminando. Los riesgos de la cirugía existen, pero actualmente la cirugía de pérdida de peso realizada en las manos correctas, en el equipo correcto, tiene menos riesgos que una cirugía de emergencia por cálculos en la vesícula o por apendicitis aguda. Mire, Doc, ¿cuánto tiempo puede durar una cirugía de un bypass, digámoslo? Desde el momento en que se entra al quirófano hasta que ya el procedimiento, se sale. La cirugía aproximadamente dura 4 horas a 5 horas dependiendo del caso. Recientemente, hace 12 días, operé un paciente de 450 libras más una hernia umbilical. La cirugía toma aproximadamente 6 horas. Wow. Ahora, ¿qué condiciones debe de tener este paciente que se va a someter a esta cirugía? Hablo por el tema de adicciones, tabaquismo. Ese es un criterio de exclusión. Si el paciente tiene un trastorno psiquiátrico no controlado, si tiene una adicción de tipo alimentaria o medicamentos o droga, tampoco es un paciente elegible para una cirugía de pérdida de peso. No quiere decir que no se puede realizar, pero siempre tenemos que antes controlar este tipo de adicciones para someterlo a una cirugía. Tremendo, claro, porque al final todo en la vida requiere de buenos hábitos, ¿no? Y todavía después de la operación también se requieren de buenos hábitos para mantener la salud. Me quedo con el dato interesante que una persona con un tipo de obesidad puede vivir, bueno, le restan, digamos, aparentemente 15 años. Por Dios, es algo de poder dar un golpe de timón verdadero. Cuando nosotros evaluamos al paciente, en la primera consulta llega, medimos grasa corporal, masa muscular y edad metabólica. Eso es lo que más les preocupa al paciente. A veces llegan pacientes de 20 años y su edad metabólica es de 50 años. Sí. Entonces eso hace que el paciente viva menos porque tiene menos calidad de vida. Y quizás debemos de ser un poco más respetuosos y entender, no para todas las personas se les da fácil el hecho de la pérdida de peso. Exacto. Y a veces somos muy crueles en considerar sí, porque no se esmera, porque no se esfuerza. Ese es uno de los puntos que yo traía esta mañana. Tenemos que quitar el estigma de la obesidad. Casi siempre relacionamos paciente obeso, paciente haragán. Sí.
y de Comelón. malos hábitos. Comelón. Y no, ustedes pueden ver gente que come mucho y nunca engorda. Sí. La obesidad es una enfermedad crónica. Aquí tenemos a una Ahí que sí. come mucho y no engorda. Pero yo estoy comiendo mucho sano. Exacto, importa mucho lo que comemos. Entonces es una enfermedad multifactorial. Incluso se puede empezar a desarrollar desde que estamos en el vientre materno. Sí, sí, sí. Doctor, muchas gracias. Muy Gracias buen por tema, venir. doctor. Sí, Muchas gracias. A la orden, cuando quieran, con gusto. Un interesante. gustazo. El doctor Cristian Hernández Murcia, quien es cirujano bariátrico. Nosotros continuamos con más de Viva la Mañana y don Alex Carranza, ¿qué nos tiene?